Muy preciosa palabra en el Salmo 119, verso 137. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Justo eres tú, oh Señor, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en tu día, el primer día de la semana, Señor. El día en que se reúne tu pueblo, mi Señor, para alabarte, para glorificarte, Señor, y para recibir tu alimento. Dios mío, habla en nuestros corazones, Señor, conforme a tus propósitos, Señor. Y te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Hoy estamos en la enseñanza número 74 del Salmo 119, bajo el título, Justo eres tú, Señor, y rectos tus juicios. Continuamos entonces con la estrofa número 18, que equivale a la 18ª letra del alfabeto hebreo, la cual es la de letra Sadik. Letra Sadik, que significa justo. Y ya sabemos que el Sadik es Cristo, Él es el justo. Cuando Ananías le habló el Señor y le dijo que lo iba a visitar un hombre, él cuando fue le habló a Pablo y le dijo: el Señor me dice que te diga que Él te va a abrir los ojos y que tú lo vas a ver al justo. Entonces, qué importante saber que el justo es Dios, que el justo es Él y que la medida de su justicia está en su bendita palabra, porque Él es la palabra. Dice en Santiago 5:16 que la oración del justo Sadik, aquel que es como Cristo, aquel que es conformado a Cristo, puede mucho. Entonces mire que no es la oración de cualquiera, sino la oración del justo. El justo es aquel que ha sido justificado a través de la sangre del Señor, aquel que anda en la palabra del Señor, aquel que es guiado por el Espíritu y aquel que tiene a Cristo como Señor de su vida. Ese es el que la Biblia llama justo. Y es lo mismo, justo es uno que es recto. Es aquel creyente conformado a la palabra, formado en la palabra, conformado a Cristo. Por eso mire que el Señor nos dice que sigamos sus pisadas. La justicia va de la mano de la rectitud, hermanos. Es imposible ser justo si no se es recto. Por eso mire que los jueces son llamados a impartir justicia, pero qué difícil es que un juez sea justo, porque para ser justo debe ser recto. Y para ser justo y recto, hermano, necesita una obra del Espíritu. Entonces por eso usted ve que muchas veces al justo lo condenan y el malo sale. Qué tremendo, hermanos. Dice el salmista en el verso 121 que Él ha hecho juicio y justicia. Así que entonces ser un sadik, para ser un hombre justo como el Señor es justo, hay que ser recto, ecuánime, imparcial, aún con el malo. Dios nos llama a ser justos con todos. Por eso por allá dice el Señor en el Sermón del Monte que
bendigamos a los que nos maldicen. Mire, al malo hay que bendecirlo, hay que tratarlo con la justicia de Dios. Que amemos a los que nos aborrecen, hermano. Esa es la justicia de Dios, pero eso solamente lo puede hacer uno que es sadik, la 18ª letra del alfabeto hebreo, justo. En el Salmo 32:11, mire lo que dice. Salmo 32:11. Alegraos en el Señor y gozaos justos. Los justos son los que se gozan y se alegran en el Señor. Y dice, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. O sea que justicia va de la mano de la rectitud. Y eso trae júbilo y trae gozo en medio de las circunstancias, hermanos. En el Salmo 18:20 dice el mismo salmista: Dios me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Es muy importante, hermanos, que entendamos de que la salvación es por gracia, por gracia. Pero debemos entender de que la Biblia dice que en el día del juicio se van a abrir los libros. Y ahí no va a contar la gracia, ahí van a contar las obras. Dice la Biblia que seremos juzgados conforme a las obras. Porque por ahí dicen que la salvación no se pierde. Y yo tengo un amigo que es más justo. Hoy, en los años que yo llevo caminando con el Señor, no le doy la medida a ese varón. Un varón que ganó cientos de personas o miles de personas para el Señor. Mi familia es producto de eso. Y a través de nosotros mucha gente. Un hombre justo, un hombre lleno de amor, un hombre lleno de la palabra, un hombre lleno de oración. O sea, yo no he conocido un pastor igual a ese. Y se metió al mesianismo y creció en el mesianismo, y ahí se metió y comenzó con el judaísmo y terminó como ortodoxo, y hoy en día dice que Cristo es la peor basura que ha nacido en la tierra. ¿Se perderá la salvación? Seremos juzgados conforme a las obras, hermanos. No conforme a la gracia de Dios, conforme a las obras. Para que cuidado con esas doctrinas, hermanos, tan raras que hay por ahí. Dice que se va a abrir el libro. Dice que donde usted y yo estemos siempre hay un ángel anotando las cosas que nosotros, hermanos, decimos. Todo lo dice la Biblia. Entonces, Dios me ha premiado, dice el salmista, conforme a mi justicia. Había una justicia, unas obras, una rectitud, una santidad, un obrar de Dios en él. Y conforme a la limpieza de mis manos, mis obras, me ha recompensado. Muy importante, hermanos, porque el calvinismo trajo a muchos esa doctrina de que la salvación no se pierde. Y si no se pierde, hermanos, entonces ¿qué le pasó a este varón y a otras personas, amigas nuestras, que terminaron, hermano, en ortodoxos judíos y niegan y dicen las peores barbaridades y vulgaridades de Cristo, de Pablo, de la iglesia? Mucho cuidado. Por pronto me resbalo, dijo el salmista. Por pronto cayeron mis pies. Hasta que entrando en el santuario hay que entrar a la comunión con Dios. Hay que entrar, hermano, a la vida del Espíritu. Hay que caminar como Cristo caminó para poder recibir revelación del Señor. O si no, hermano, estamos perdidos. Religiosos perdidos, 20, 30 años en el Evangelio y perdidos, hermano, porque es que solamente, por eso mire que el Señor está en el lugar santísimo. Él no quiere que estemos en el atrio, Él no quiere que estemos en el lugar santo, Él quiere que entremos a su presencia en el lugar santísimo y ya no hay barreras. Primero había 3 cuartos, ahora hay solo 1, hermano. Entonces, para estar en su presencia, una persona justa no es otra que aquella que vive conforme a lo que dicta la palabra de Dios. Usted y yo no podemos decir que somos justos si no vivimos conforme a lo que dice la Biblia, hermanos. Porque usted, como en la época de los jueces, cada cual hacía lo que bien le parecía.
Eso que lo haga el mundo, pero la iglesia debe ser conforme a la palabra, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué debemos vivir conforme a la palabra? Porque la palabra es la expresión de la justicia de Dios, de su rectitud, de su santidad, hermanos, de su inmutabilidad, de su gracia, de su amor, de sus atributos, de sus excelencias, hermano. Esa es la palabra. La palabra es la expresión de la justicia y de la gracia, de las cosas maravillosas que rodean a nuestro Dios. Esa es la justicia. Por eso, para que un creyente se pueda decir justo, hermanos, o que hace lo justo y recto, debe ser conformado a la palabra. Vamos a ver algunos ejemplos. El pueblo de Israel nunca se conformó a la palabra de Dios. Por eso siempre anduvo perdido. Siempre. Y por eso fue que les vino un juicio terrible, después otro y otro, hasta que terminó ya el final, hermanos, en el año 70. Estamos nosotros los jueves en el estudio del templo, un estudio muy profundo de la palabra. Hermanos, 1 hora y media de profundidad de la palabra tremenda que usted no la escucha normalmente. Y de ahí, cuando terminemos eso, ese es un preámbulo para entrar a Mateo 24. Y de ahí a Apocalipsis, hermano, para que usted entienda cosas profundas, maravillosas, hermano, que están en la palabra. Qué importante, hermano, estudiar la bendita y preciosa palabra. Por eso dice el salmista en el verso que empezamos: justo eres tú, oh Señor, y rectos tus juicios. ¿Qué son los juicios de Dios? Las decisiones de Dios. Los juicios son las decisiones de Dios. Y las decisiones de Dios están llenas de los propósitos de Dios. Los caminos de Dios son las decisiones de Dios. A eso se refiere. Que todos los caminos de Dios son perfectos. Se está refiriendo a que todo lo que Él decide es justo y es perfecto. Qué importante, hermanos, entender eso. Pero a usted y a mí nos duele cuando Dios decide plantarnos en Él y usarnos en sus propósitos, hermano, porque es que el llamado de Dios trae dolor, trae cambios. Una cosa éramos usted y yo antes de Cristo, pero después de Cristo tenemos que oler a Cristo, hermanos. Tenemos que oler a la palabra, tenemos que oler al Espíritu, hermano. Tenemos que tener una vida de orden después, ya con Cristo. Entonces, cuando el Señor nos llama, nos duele porque comienza a acomodar las piedras, hermano. Es como cuando hay un temblor de tierra, que usted ve que hubo un terremoto y siguen como 5,000, 10,000 temblores más. ¿Por qué? Porque las piedras se van acomodando. Y así Dios, para acomodarnos una vida bien torcida y comenzar a andar con rectitud, hermano, se necesita un acomodo. Un acomodo, porque tenemos muchos gustos y mucha carne. Entonces es muy difícil, hermano, entender los caminos del Señor, pero yo se lo voy a mostrar por la Biblia. Los profetas, para los profetas fue muy difícil entender y cuestionaron a Dios, porque no entendían los caminos, las decisiones de Dios, la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque estaban en medio de pruebas. Es que en medio de pruebas es muy difícil aceptar lo que Dios dispone. A veces en medio de pruebas Dios comienza a quitar y a quitar y a quitar. Y uno, pero no te estoy sirviendo. Tranquilo, que Dios está tomando unas decisiones que son perfectas, hermanos. Son perfectas. Lo que pasa es que en medio del dolor usted y yo no las entendemos. Yo no he entendido muchas cosas y a veces me doy cabezazos contra la pared. No entiendo muchas cosas. Así como sucede con el creyente, sucedió con el padre de la fe, con Abraham. Hermano, el padre de la fe. ¿Cómo es posible que tú me prometes a mí un hijo que es imposible para mí? Tengo el hijo que amo, el que ama mi alma. Por eso el Señor le dice, ve a tal monte y ofréceme a Isaac, al que amas. Señor, pero ¿por qué no me pides las vacas y para sacrificarte todos estos servidores míos, lo que quieras, pero al que amo? Es que Dios nos pide lo que más amamos, hermano. ¿Qué es lo que más tú amas? Eso es lo que Dios te pide a ti y a mí. Porque muchos aman más el mundo y Dios te pide el mundo. Entrégame el mundo. Hermano, amas mucho a tus hijos más que a mí. Ten cuidado. Porque el Señor
hace muchos pedidos, hermano. Y vamos a ver. Entonces, Abraham no entendía eso. Abraham no entendía cómo es posible que un Dios de justicia viene y me pide que le ofrezca a mi hijo. Mas sin embargo, cuando él obedeció, el Señor se glorificó y él entendió que Dios era su proveedor. Bendito es el nombre del Señor en cualquier circunstancia. Entonces, así como el creyente, Abraham, hermano, no entendió cuando su sobrino Lot y su familia estaban en Sodoma. ¿Por qué? Porque Lot no entendió y le gustó más la llanura que la montaña rocosa. Porque a mucha gente le gusta lo fácil. Y lo fácil siempre trae problemas. Entonces, Abraham, hermano, cuando el Señor le dice, va y él lo atiende a los tres. Dice que 3 varones, él los alimenta. Y resulta que uno de esos varones es Yahweh de los ejércitos. Y así le dice. En el capítulo 18, en el verso 13, él le dice Yahweh de los ejércitos. Entonces, Yahweh, él habla con Yahweh. Ahí lo llama Jehová, pero Yahweh es lo mismo. Entonces, y le dice que no le dejaré yo saber a mi amigo Abraham lo que voy a hacer con Sodoma. Y entonces le cuenta a Abraham y Abraham se indigna. Abraham se indigna, hermanos, por lo que Dios va a hacer. Y vayamos, hermanos, por favor, a Génesis capítulo 18, para que veamos la lucha que había en el corazón de Abraham. Una lucha tremenda, hermanos, por la justicia de Dios. Y eso lo llevó a cuestionar las decisiones de Dios. Miren los caminos de Dios, hermano. La Biblia dice que no podemos cuestionar los caminos de Dios. Entonces mire lo que dice ahí en Génesis capítulo 18, verso 23. Después de que el Señor le cuenta lo que va a hacer con Sodoma y Gomorra, mire lo que pasa. Le dice en Génesis 18, 23. Dice, se acercó a Abraham y le dijo al Señor, ¿destruirás también al justo con el impío? En el verso 24, mire lo que dice. O sea, él cuestiona al Señor, ¿cómo así que tú vas a destruir todo Sodoma y todo Gomorra? ¿Cómo así? Ahí no habrá justos ahí, los vas a acabar con todos, con todos. Cuestiona a Dios. Y en el verso 24 le dice, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Y le dice, ¿destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Mire, cuestiona los caminos del Señor. Qué tremendo. Y en el verso 25 le dice, lejos esté de ti hacer tal que hagas morir al justo con el impío. Mire, Abraham cuestionando a Dios y como reprendiéndolo. Y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Llama al Señor injusto. Pero Abraham no entendía los propósitos del Señor. Entonces comenzó con 50. De ahí bajó a 45, 40, 30, 20 y 10. Hermanos, tremendo lo de Abraham. Y así como Abraham, el salmista está pasando por pruebas, porque usted lo ve ahí en esa estrofa, y el salmista está con pruebas, mas sin embargo el salmista declara que Dios es justo y que sus juicios son rectos y que Él va a permanecer en su palabra, pase lo que pase, suceda lo que suceda. A eso es que nos llama el Señor. Y esta es la vida del creyente, así como la vida de Abraham, hermano. La vida del creyente, llena de angustias, llena de tribulaciones, llena de adversidades. Pero como dice la palabra, el justo por la fe vivirá.
El justo por su fidelidad a Dios vivirá. Eso es lo que significa. Por su fidelidad a Dios, no por la fe. ¿La fe en quién? La fe en Dios. ¿Y quién es Dios? La palabra. Por su fe en la palabra, por su fidelidad a Dios, a lo que Dios dice, vivirá. Eso es lo que nos toca a nosotros. O sea que a pesar de las tribulaciones, a pesar de las necesidades, a pesar de lo que se nos presente, hermanos, día a día, por servirle al Señor, porque hermano, uno puede decir que ahora sirviéndole al Señor, ahora sí que empiezan los problemas. Anteriormente no era tan grave la cosa, porque anteriormente a usted le decían una y usted al otro le contestaba dos. Hoy en día a usted le dicen 4 y usted tiene que quedarse calladito y orar por el otro. Entonces, a pesar de todo lo que nos pase, Dios es absolutamente justo, recto y santo. Y debido a que Dios es justo, todo lo que Él dice, todo lo que Él hace, es justo, recto y bueno en gran manera. Leamos, por favor, ábrase Deuteronomio capítulo 32, verso 4. Leámoslo, porque es muy importante lo que dice ahí del Señor. Deuteronomio 32, verso 4. Mire los apelativos con que Moisés llama a este varón. Mire la hermosura de lo que dice Moisés sobre Cristo, sobre Dios. Él es la roca. Acuérdese que Cristo es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos o decisiones son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. ¡Qué hermosura! Verso 5. La corrupción no es suya. Mire de quién es la corrupción, hermano. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Uy, porque Dios permite tanta maldad en el mundo. Porque esto, Dios dice, la corrupción y las decisiones del mundo no son mías, son de ellos. Ahí lo está diciendo. Pero Dios juzgará. Todo eso está notando. Así que el que no se conforma a la palabra de Dios y hace lo que quiere, entonces Dios dice, la corrupción es de ese hijo mío. De él es la mancha, generación torcida y perversa. Entonces aquí Moisés declara diferentes atributos, porque mira, ahí menciona diferentes atributos de Dios. Primero dice que la obra de Dios es perfecta, porque todo lo que Él hace es perfecto, porque Él es perfecto. Segundo dice que todos sus caminos son rectitud, o sea, todo lo que Dios decide es recto, es justo, es santo. Tercero dice que Él es verdad, Él es la verdad, absoluta verdad, no existe verdad fuera de Él. Cuarto dice que en Dios no existe ninguna mancha, no existe pecado. Dios no es parcial, no se va a favor de nadie. Dios es justo. Así como le dijo el rey de los ejércitos del Señor a Josué, cuando le dijo, ¿tú estás con nosotros o con nuestros enemigos? ¿Y qué le dijo el Señor? Yo no estoy ni contigo ni con tus enemigos, no estoy ni con la iglesia ni estoy con el mundo, estoy con el que me recibe como rey y señor de su vida. Porque es que la iglesia, la mayoría, no es del Señor. Entonces, así como le declaró a Josué, es lo que sigue declarando. Dios es imparcial. Quinto, dice que Dios es justo. Y sexto, dice que Él es recto. ¿Ves qué hermosura? Para nosotros ser justos, nos debemos acomodar al estándar del Señor. Hermano, el Señor tiene un estándar. Usted va a pedir trabajo en cierta posición en una empresa y ahí le ven su hoja de vida, ven su currículum, ven su experiencia, hacen llamadas a ver si usted está de acuerdo al estándar para lo que le van a pagar. Entonces, para nosotros ser llamados justos, necesitamos acomodarnos al estándar del Señor. En rectitud, bondad, justicia, verdad, misericordia, amor, en fin, hermanos, el fruto del Espíritu. Entonces, nuestra naturaleza debe ser transformada
a la naturaleza de Dios. Eso es lo que él dice en Juan 1, 12 y 13. Dice claramente el Señor que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ojo, ojo, ya no engendrados de sangre. O sea, ya no tiene que ver con que usted es hijo de su mamá y su papá, no. Es un nuevo nacimiento que usted y yo necesitamos para ver el reino y para vivir el reino. Eso fue lo que él le dijo a Nicodemo. Si no nacieres de nuevo, no veréis el reino de Dios. Pero si naces de nuevo, inmediatamente vas a ver el producto del reino. Amor, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Todo lo que produce el reino. Entonces, qué importante. Así que todo lo que Dios hace, lo hace en conformidad a su perfecta naturaleza. Y así nos dice él que nos conformemos a él. ¿Qué está buscando Dios de nosotros? La medida de Cristo. Romanos 8:29 dice claramente que él quiere que alcancemos, que seamos a la imagen de su Hijo. Entonces, muy importante. Dios nos llama justos, hermano. Dios llama a la iglesia justa. Él nos ha justificado. Y entonces, si somos justos, esa justicia nos lleva a vivir para la gloria de Dios. El que es justo vive para la gloria de Dios, no vive para una religión. Vive para la gloria de Dios, para glorificar al Señor. Muy importante, hermano, porque mire, como justos son los caminos y los juicios de Dios, significa que justas son sus decisiones. Pero muchas veces, ¿cuántos decimos? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a aquel? Porque Dios tiene propósitos, hermano. Lo que pasa es que la Biblia dice que nuestra fe debe ser puesta a prueba. Yo pregunto, ¿era Sadrán, Mesach y Abednego justos? Lo que ellos declararon dice que eran justos. Pero si fueron justos, ¿por qué fueron echados a un horno de fuego? Para Dios glorificarse, hermanos. Para Dios glorificarse, igual que con Daniel. Daniel era un hombre justo, era justo. Dios dice a través del ángel, cuando le envía el ángel, le dice que él es muy amado para Dios. ¿Cómo Dios permite que Daniel sea echado en una cueva de leones, hermano, hambrientos? Y Sadrán, Mesach y Abednego en un horno hirviendo, hermano. ¿Cómo Dios permite? Para él glorificarse. ¿Cómo se glorificó el Señor a través de esos 4 varones? Que el rey de la tierra, que era Nabucodonosor, terminó adorando, glorificando y exaltando a Dios. Y diciendo que todo aquel que en su reino no glorificara al Dios del cielo, sería muerto. Dios tenía propósitos. Hermano, qué tremendo. ¿Tenía propósito Dios con José, siendo un hombre justo? Claro que sí. De ahí, de José, nació una nación. Por lo que padeció José, nació la nación de Israel, para que llevaran el nombre del Señor a toda la tierra. Entonces, muy importante, vayamos por favor a Nehemías capítulo 9, verso 33, para que veamos lo que reconoce Nehemías. Muy importante que usted y yo reconozcamos, hermano, al Señor en medio de nuestras situaciones, porque es de la única manera que, hermano, vamos a poder vivir en paz con Dios, o si no, lo vamos a estar cuestionando y nos desanimamos. Nehemías capítulo 9, verso 33. Miren lo que dice, hermano, Nehemías, un hombre justo, y hermano, justo, y cayó como esclavo a Babilonia. Pero mire la hermosura. Dice, pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, el castigo. Mire qué hermosura. Porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Qué importante reconocer nuestras fallas, hermano. Qué importante reconocer que a veces sembramos cosas y vamos a recoger otras. Y cuando recojamos, no peleemos con Dios y no digámosle, Señor, tú eres justo, tú eres recto, Señor, y yo he fallado, perdóname. Ah, no, muy importante.
Pero no solamente, mire, Nehemías era un hombre justo y cayó preso, debería estar peleando con Dios. Lo mismo Daniel 9:14. Mire lo que dice Daniel 9:14, hermano, lo que reconoce, ojo, Daniel siendo un hombre santo y justo y muy amado de Dios, mire lo que él declara de él mismo, aunque él no estaba cometiendo ese pecado. Pero es que nosotros debemos, hermano, siempre actuar en esa actitud de reconocer que nos quedamos corticos al lado de Dios. Dice Daniel 9:14, por tanto, Dios veló sobre el mal. O sea, Dios estaba con los ojos puestos para producir un mal. Y lo trajo sobre nosotros, porque justo es el Señor nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. ¿Sí ve? Hermano, cuando vengan las situaciones, cuando Dios permita situaciones en nuestra vida, Señor, tú eres justo, Señor, has hecho conforme, mi Señor, a tu palabra, Señor, y yo fallé, te pido perdón. Miren, qué importante, en medio, y siendo un hombre justo, y no solamente fue llevado de esclavo a Babilonia, sino que fue tirado en una cueva de leones, hermano, porque Dios quería glorificarse con Daniel, con su vida. Y vamos a ver una historia muy importante en la Biblia, muy terrible, porque en esta historia es donde el Señor castiga terriblemente a Israel. Quema el templo, destruye, trae hambre, muerte, destrucción, hermano. Y entonces el Señor le da una visión al profeta Habacuc. Una visión, ojo, que esa visión del profeta Habacuc ha sido muy mal interpretada por algunos pastores o algunos predicadores, que le dicen, embarázate de la visión, anota la visión. Yo me acuerdo que estábamos en Miami en una iglesia muy famosa y muy rica, y entonces cuando ese varón trae esa palabra y que nos embaracemos y que saquemos hojas y que comencemos a escribir la visión, y cada uno comenzó a escribir casa, carro, beca, finca, de todo, hermano, y el que nos embaracemos de la visión, porque una iglesia de ese tipo, y además que la iglesia es de él, no es de Dios, porque cuando la iglesia es de Dios, la única autoridad en el púlpito es la palabra de Dios, no el pedazo de carne. Eso es bíblico. Miren lo que está reconociendo Daniel, Nehemías, Pablo, Pedro y todos. Entonces, Dios le revela a Habacuc. Mire, ¿cuál es la visión? La visión es que Dios iba a traer juicio. Esa es la visión. Que Dios iba a traer juicio sobre los malos y juicio sobre los justos. A los unos los iba a destruir y a los otros los iba a levantar. Entonces, esa es la visión, no es otra. Dios le revela al profeta Habacuc que va a disciplinar a Israel, usando a los caldeos, o sea, usando a Babilonia. Y el profeta cuestiona varias veces a Dios. ¿Cómo es posible que tú vas a usar a un pueblo perverso? Hermano, ¿cuántas veces Dios usa gente del mundo? No usó a Tito para destruir a Jerusalén en el año 70. ¿Y quién era Tito? Un romano mundano. Y muchas veces lo usa en su vida o en mi vida, a un impío. Entonces el profeta Habacuc, siendo un hombre santo, le dice, ¿cómo es posible que tú vas a usar a un hombre perverso, rebelde, impío, como los caldeos, para disciplinar a tu pueblo justo y santo? Hermano, enseguida vamos al verso. ¿Cuántos sabemos que hay gobernantes perversos? Los hay. Torcidos, ambiciosos, malos, no les importa a la gente, muestra una cara, pero así como muestran algunas personas que le ponen la cara de corderito, pero apenas medio se abre el cierre, ahí está el lobo. Así hay muchos gobernantes, y Dios los permite. ¿Por qué? Quizá eso sea lo que merecen. Quizá, es como cuando el pueblo le dijo al Señor, le dice a Samuel, dile a Dios que queremos un rey que podamos ver y tocar, admirar y besar. Que no queremos que Dios reine más sobre nosotros, dile. Y fue y le dijo. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Samuel, no te han rechazado a ti, sino a mí. Pero les enumera cada una de las cosas de lo que iba a hacer ese rey, que los iba
los iba a volver esclavos de él, y eso fue lo que pasó. Entonces muchas veces el pueblo se merece el gobernante que tiene. Mire Venezuela, el gobierno que eligió popularmente. Que había orgullo, altivez, por montones, porque no necesitaban ni trabajar. Muchos turistas o gente que iba de otros países, Colombia, los trataban como perros, pero ellos como reyes. Y entonces el Señor trajo disciplina, ojalá que la entiendan, ojalá que la entiendan. ¿Por qué? Porque había indiferencia con Dios. Entonces Dios permite eso. Eso pasó con Israel. Y entonces muchos creyentes nos quejamos del presidente que tenemos, que es quizá este señor es el que se merece Colombia. Porque Colombia es un país absolutamente idólatra. Idólatra. Y la iglesia cristiana casi que liberal. Donde se comparte la sana palabra de Dios, no, este es muy cansón, más bien me voy para allí donde hay multitudes. Y en Río Revuelto no se ve nada, todo el mundo pesca. Entonces, mientras que en los grandes templos y monumentos que ha construido el hombre, lo que sobra es todo sobra. Y en las pequeñas lugares donde están los siervos de Dios por ahí con dificultades, hermanos, qué difícil para lograr pagar la renta mensual. Pero así lo permite Dios. Dios se glorifica más así, aunque nosotros, yo no lo entiendo. Entonces, a veces nos quejamos de esas realidades, hermano. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente hace lo que bien le parece y Dios permite ciertos gobiernos. Vayamos a Habacuc capítulo 1, verso 1. Y mire, si su Biblia tiene título, mire lo que dice su Biblia. Debe decir queja de Habacuc. O sea, Habacuc se queja contra Dios. Se queja contra Dios. Entonces dice, este es el mensaje que el Señor reveló al profeta Habacuc. Ahí está, mire la visión que es diferente a lo que nos han enseñado desde el púlpito muchas veces. 2a, verso 2a, Señor, ¿hasta cuándo gritaré pidiendo ayuda sin que tú me escuches? Hermano, ¿a cuánto les ha ocurrido esto? ¿Cuántas veces ha clamado usted por su esposo, por su esposa, por sus hijos, por su economía, por la salud? Y pareciese que Dios no escucha. Eso es lo que está diciendo el profeta. ¿Hasta cuándo, Señor? Llevo 2 años pidiendo, ¿hasta cuándo? ¿Está esperando que me muera o qué? ¿Hasta cuándo? Eso es lo que le está pidiendo, le está diciendo el profeta, una primera queja. ¿Hasta cuándo gritaré pidiendo ayuda sin que tú me escuches? Qué coincidencia con la vida de nosotros, hermano. Tremendo. 2b, sigue la queja de Habacuc, mire. ¿Hasta cuándo clamaré a causa de la violencia sin que vengas a librarnos? Hermano, usted lo único que ve en la calle es violencia. Violencia, violencia en los hogares, violencia en la familia, violencia en el gobierno, violencia por donde usted pase, violencia. Es lo que está diciendo el profeta Habacuc. Lo mismo que nos pasa a nosotros. 3, ¿por qué me haces ver tanta angustia y maldad? Miren, culpa a Dios. ¿Por qué me haces ver tanta angustia y maldad? Estoy rodeado de violencia y destrucción. Por todas partes hay pleitos y luchas. Yo estoy leyendo entre la versión 60 y la versión Dios habla hoy. ¿Por qué me haces ver tanta angustia y maldad? ¿Por qué? Estoy rodeado, hermano. ¿Cuántos de nosotros estamos rodeados de violencia? Inclusive en los hogares. Violencia por toda parte, hermano. Entonces, 4. Mire lo que le dice Habacuc al Señor. No se aplica la ley, se pisotea el derecho, el malo persigue al bueno y se tuerce la justicia. Oye, cualquier relación con lo que pasa hoy en día es pura coincidencia. Pura coincidencia, hermano, porque la palabra de Dios es el periódico de mañana. Segunda queja de Habacuc, mire, pero ahí fueron 5 quejas. Segunda queja de Habacuc, verso 12, ahí 1:12. Señor, ¿acaso no existes tú eternamente, mi Dios santo e inmortal? Señor y protector mío, tú has dado fuerza a los caldeos, a los malos, para que ellos ejecuten tu justicia. Hermano, tremendo. Es que Dios
usa al que tenga que usar. Cuando Dios va a traer disciplina sobre su vida y sobre la mía, Dios usa lo que tenga que usar. A Hitler, a Tito, al que sea. Al que sea. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito más alto que lo que usted y yo vemos en medio del sufrimiento en el momento. El propósito de Dios, usted va a ver el propósito de Dios que tenía con Habacuc. El propósito que Dios le revela a Habacuc, hermano, tan tremendo, tan precioso. Pero Habacuc no entendía, lo único que hacía era, como nosotros, quejarse. Quejarse, hermano. Que uno se queja. Señor, ayúdanos. Señor, ten misericordia. Se queja. Bendito es el Señor. 13, verso 13. Mire lo que le dice a Habacuc. Señor, tú eres demasiado puro para consentir el mal, para contemplar con agrado la iniquidad. Mire, está como acusando al Señor de que Dios haya enviado a los caldeos. Y entonces le dice que Dios está contemplando el mal. Pues está insinuando, o se lo está preguntando él. 13b. ¿Cómo pues contemplas callado? Mire cómo acusa a Dios. ¿Cómo pues contemplas callado a los criminales? Y guarda silencio mientras el malvado destruye a los que son mejores que él. Se está refiriendo a que Israel es mejor que los caldeos. Pero no solamente se está refiriendo a eso, es que los jueces, el rey, el sacerdocio estaba corrompido. No le hacían justicia a los israelitas pobres. Entonces, por eso es que Dios, y porque estaban violando la ley de Dios como querían, desde el rey para abajo. Mire que el sumo sacerdocio, hermano, desde el Antiguo Testamento violó la ley de Dios como quiso, hasta que el Señor vino aquí. Mire, ahí está. Entonces, ¿cómo pues contemplas callado a los criminales? O sea, tú que no haces acepción de persona, ¿por qué te acomodas a lo que están haciendo? Mira, qué tremendo, Habacuc. Entonces, ¿qué era lo que angustiaba a Habacuc? La injusticia, hermanos. Había mucha injusticia, pero no solamente porque Dios iba a enviar a Nabucodonosor a destruir a Jerusalén, sino porque el rey, el sacerdocio, los gobernantes eran impíos, no hacían la voluntad de Dios, habían torcido la palabra. Mire que él dice que torcieron la ley y el derecho, ya lo leímos. Se dice que se protegía al malvado y los inocentes eran sentenciados como culpables. Y la ley de Dios no se cumplía. ¿Por qué? Porque la tiraron tras sus espaldas. ¿Será que hoy en muchos púlpitos en la tierra se ha tirado la palabra de Dios tras las espaldas y lo que reina son filosofías de hombres? Cualquier coincidencia es pura coincidencia. Entonces manipulaban la corte allá. Hoy no se manipula la corte como quieren, tuercen el derecho. El justo sale llorando y condenado. Entonces, ¿qué pasaba? Toda la nación de Israel estaba sufriendo, los pobres, hermanos, los justos estaban sufriendo debido a la iniquidad del gobierno y del sacerdocio. Entonces, el Señor dice, ok, se me llenó la... Hermano, ¿cuántos saben que de un momento a otro se le llena la taza al Señor? Cuando el Señor me llamó a mí hace muchos años, yo no entendía, llegó un momento en que se le llenó la taza y me cogió fuera de base. Fuera de base. ¿Por qué? Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios calla y no hace justicia? ¿Cómo Dios usa una nación impía en una causa santa? ¿Hasta cuándo gritaré por ayuda sin que tú escuches? ¿Hasta cuándo clamaré a causa de la violencia sin que vengas a librarnos? Mire, varias preguntas que hace acusatorias a Habacuc. Ahora, veamos la respuesta del Señor, porque hermano, los caminos de Dios son justos, son perfectos, las decisiones de Dios son perfectas, porque Dios ve más allá, nosotros no vemos más allá de nuestra nariz. Habacuc capítulo 2, verso 2. Por eso es que el salmista declara que Dios es justo y recto en todos sus caminos. Miren lo que dice Habacuc 2:2. Y el Señor me respondió.
la angustia, las preguntas, hermano, él estaba desanimado, caído. Entonces dice acá, y el Señor me respondió y dijo, escribe la visión. Ahí donde le dijo, oh, no te pongas a escribir que Dios te va a dar casa, carro, finca, beca y esclavos, como hacen muchos pastores hoy en día. No, la visión no tiene que ver con eso, tiene que ver es con un propósito de Dios eterno, juicio y justicia. Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. O sea, para que ponla en tablas, para que todo el que pase y la lea, vaya y pase el chisme, que viene juicio de Dios. Eso es lo que está diciendo, viene juicio de Dios. Escribe la visión, pero que también viene un propósito grande de Dios, hermano. Así que el justo por la fe vivirá. Fe, tiene que esperar. El Señor le dice a Habacuc, tú tienes que ser justo, tienes que esperar, creyendo en lo que yo voy a hacer, va a ser perfecto y bueno. Entonces Dios le contestó, ¿qué fue lo que le dijo? Habacuc, tengo un plan y un calendario. Ay, hermano, hay que entender eso. Dios es un Dios de planes, pero de calendario. Él dice, para tal fecha, ahí lo logré. Dios es un Dios de orden y de fechas puntuales, no como enseñan con las 70 semanas de Daniel, que ninguna parte de la Biblia dice que Dios extendió eso indefinidamente para el futuro, como han enseñado. No, Dios es un Dios de orden y un Dios perfecto. 70 años violaron el año sabático, y por esos 70 años sabáticos, que son 490 años que violaron el año sabático, o sea que no dejaron que la tierra descansara, sino que la pusieron a trabajar. No, si no trabajamos este año la tierra, este séptimo año la tierra, si no la trabajamos, de pronto el Señor no nos da la comida, no morimos de hambre. Trabajaron 490 años. Y entonces por esos 70 años sabáticos Dios les dio 70 semanas, que son 490 años. Y cuando vino Cristo cumplió a la perfección. Eso lo hemos enseñado aquí verso por verso. No hay contradicción. El Señor vino y cumplió todo, hermano. Y lo que estamos viendo en el tercer templo, en el estudio. Entonces Dios le contestó, tengo un plan y un calendario. Hermano, Dios tiene una fecha para usted y para mí. Anótelo. Dios tiene fecha, tiempo y propósito. Y cuando menos lo llegue, ¡tim!, llegó el llamado. Cuando usted menos lo esperó, comenzó el Señor a traer justicia y juicio, pero con propósito, no para destruirnos. Lo que pasa es que la justicia de Dios duele, así como le dolió a Sabrá, Mesá y Abednego, así como le ha dolido a José y a cada uno. Entonces, Habacuc, ¿qué pasó? Habacuc, en lugar de dudar, hermano, no podemos leer los capítulos, pero Habacuc, en vez de dudar y de seguirse quejando, dice que fue a su fortaleza, fue a su lugar y comenzó a meditar en la palabra de Dios, en lo que Dios le había dicho, en la visión que Dios le había dado. Comenzó a orar y a esperar en el Señor. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Hermano, si usted cree y yo creemos que Dios es fiel, no importa lo que esté pasando, lo que vaya a ocurrir, Dios seguirá siendo fiel, pero Dios va a tratar para que el justo viva por fe. Hermano, Dios va a seguir tratando. Entonces Dios le asegura a Habacuc 3 cosas maravillosas, 3 cosas preciosas para animarlo y fortalecerlo durante su dificultad, que él no entendía. Mire la primera cosa maravillosa que Dios le revela a Habacuc en el verso 4, capítulo 2, verso 4. Le dice, escribe que los malvados son orgullosos. Mire parte de la visión que le dio para que escribiera. Pero los justos vivirán por fe. O sea, vivirán por su fidelidad con Dios. Fidelidad con Dios. Fidelidad con Dios, hermano. No hay forma de usted y yo ser fieles a Dios si no nos conformamos a su bendita y preciosa palabra. Si torcemos la palabra, si pisoteamos la palabra, si desobedecemos la palabra, somos infieles con Dios. Entonces, escribe que los malvados son orgullosos, o sea, que los va a destruir. Pero los justos vivirán por su fe. Vivirán por fe. Entonces Dios le contestó que Él va a guardar a los israelitas justos y que obedecen su palabra, pero que a los perversos, hermano, los va a castigar
igual que iba a castigar a Nabucodonosor y a Babilonia. En el verso, la segunda cosa maravillosa que él le revela está en el verso 14, capítulo 2, verso 14. Mire qué hermosura lo que le dice. A pesar de lo que él veía, el Señor lo remonta a una fecha futura. Lo remonta al Mesías. Lo remonta al Rey de Gloria. Lo remonta al que tiene el poder para sanar, para salvar, para restaurar, para bendecir, para prosperar. A Cristo Jesús. Mire, le dice que la tierra sería llena del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar. Eso únicamente sucedió cuando vino el Mesías. Entonces mire qué hermoso la visión que le da. Y la tercera cosa que el Señor le dice a Habacuc para que esté tranquilo y espere orando, está en el verso 20, capítulo 2, verso 20, y le dice a Habacuc que el Señor está en su santo templo y que delante de él calle toda la tierra. O sea, ve, métete en tu lugar de oración, calla, no cuestiones más, cree en mí. El justo por la fe vivirá, porque vas a ver la obra preciosa que voy a hacer. Hermano, qué hermosura. Esas tres cosas le revela el Señor. Dios sigue en su trono. Hermano, Dios está entronado, pero Él no está en el cielo. Él está en el cielo, está en la tierra, está dentro de nosotros. Dios está en todas partes. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Entonces no tenemos que quejarnos ni dudar, hermano, creer. El justo por la fe en Dios, por la fe en su verdad, por la fe en sus propósitos, por la fe en su poder infinito. Hermano, viviremos, caminaremos, nos mantendremos en medio de lo que pase. ¿Por qué? Porque el Señor reina desde su templo. Y hoy en día el templo del Señor es usted y soy yo. Entonces Él está reinando. ¿Por qué? Porque Habacuc pensaba que a Dios no le interesaban los problemas que tenía la nación ni él. Pero descubrió que Dios obraba según un tiempo y según un plan y según un propósito. Dios no es como nosotros que reaccionamos y ya no. Dios todo lo tiene programado, hermano, en un calendario. Y cada cosa se irá cayendo por su peso. Cada una. Así como dijo 490 años dice en Marcos 1:15, que cuando se cumplió el tiempo, Él dice, el tiempo se ha cumplido, el calendario de Dios se ha cumplido, el reino de los cielos ha llegado, arrepentíos y creed en mi palabra, en el Evangelio. El tiempo se cumplió. Entonces Habacuc entendió. Es por ello que dice, hermano, que el justo por la fe vivirá, usted y yo, porque dice la Biblia que por fe andamos, no por vista. Hermano, si usted y yo como creyentes andamos por vista, estamos muertos. Porque lo único que vemos son dificultades, hermano. Y no vemos, pasa una semana, sigue la dificultad, pasa un mes, pasan un año y la dificultad sigue. No, el justo por la fe vivirá, no por vista. Porque lo que Dios ha prometido, Dios no es mentiroso. Él lo va a cumplir, hermanos. Entonces, cuando Habacuc entendió el trato del Señor, el propósito y la justicia de Dios en medio de su tribulación, comenzó a adorar a Dios. Vayamos, por favor, a Habacuc, capítulo 3, verso 17, para que usted y yo veamos qué fue lo que oró Habacuc y cuál gozo llegó a su vida cuando entendió la visión. Bendito es el nombre del Señor. Hermano, así que cuando haya situaciones y problemas, confianza en el Señor, porque el Señor está en su santo templo, Él es Rey. Mire lo que dice, aunque la higuera no florezca, usted sabe que usted plante usted esté viviendo y sobreviviendo de esa finquita que tiene, y entonces usted la planta y no florece. Y entonces dice el Señor, el Espíritu Santo a través de la boca de Habacuc, aunque esa higuera, aunque esa finca no dé nada, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo,
y los labrados no den mantenimiento, mire, y las ovejas sean quitadas de la majada, hermano, así te las quiten, pase lo que pase, y no haya vacas en los corrales, hermano, nos quedamos sin nada. Dice, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Qué preciosura, hermanos. Qué hermosura, hermano, a lo que nos llama el Señor a adorar. ¿Por qué? Porque Él está entronado en su templo, hermano. Dios sigue siendo Dios a pesar de nuestras dificultades. Qué hermoso el Señor, hermano. Qué precioso. Aunque todo alrededor falle, aunque falle los campos, las viñas, los rebaños, el ganado, la salud, hermano, lo que sea, yo me regocijaré en el Señor. Eso es lo que Dios pide. El justo vivirá por fe en mí, por la fe en el Señor. Entonces, ya para terminar, Dios nos enseña a través de este precioso profeta Habacuc, que se quejaba y que le dijo que escribiera la visión, cómo lidiar con los problemas de la vida. Primero, hay que aceptarlos. Ay, pero yo soy un siervo de Dios, una sierva de Dios, porque hay que aceptarlos. Eso le tocó a Daniel, eso le tocó a Nehemías, eso le tocó a José, eso le tocó a Cristo, a Pablo, a Pedro, a todos. A los únicos que no les toca eso son a los multimillonarios televangelistas. A ellos sí no les toca eso. Que ellos no. Pero la Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. No a través de muchos millones. Y qué triste que hoy o mañana usted venga aquí y le digan, aquí primero el billete y después la sanidad. Como por ahí en algún canal en la televisión. Primero el billete y después te bajo la luna. Qué tremendo. Primero hay que admitir, hermano, de que el siervo vivirá por fe. ¿Y cómo voy a vivir por fe cuando vienen pruebas? Es que si no hay pruebas, ¿para qué fe usted necesita fe? Hermano, si usted y yo no tenemos circunstancias para que usted fe, para nada. Entonces, como usted ha estado tranquilito y todo ha estado tranquilito, entonces el Señor mueve la mata, sacude la mata. ¿Para qué? Para que usted empiece a ejercitar la fe, porque el justo y la justa vivirán por fe. Segundo, hablarle a Dios al respecto. Señor, mira lo que pasa con mis hijos, mira lo que pasa con mi hogar, mira lo que pasa con mi trabajo, mira lo que pasa con mi salud. No, lo que hizo Habacuc. Tercero, callar y orar delante del Señor, meditar en su palabra y escuchar. ¿Por qué? Porque Dios está en su santo templo. Él está entronado. Eso es lo que quiere decir. Él está entronado. Y no debemos huir de las dificultades. No, hermano, tanto problema, hermano. No. Lo que hace que me metí al evangelio, no hay que salir corriendo. Porque Dios quiere usar todas estas pruebas para, hermano, fortalecer nuestra fe. Así que el justo por la fe vivirá. Padre, te damos gracias, Señor. Bendito eres tú, qué preciosa es tu palabra, Señor. Señor, hoy es día de cena, Santa Cena, Señor. Tu palabra dice que la cena es santa, Señor. Bendito sea tu nombre, Dios mío. Bendito sea tu nombre, precioso Señor. Maravilloso eres, Dios mío. Señor, glorifícate en nuestras vidas, trayendo entendimiento, Señor. Señor, tú quieres que vivamos por fe, que vivamos creyéndote, Señor, de que tus propósitos, tus planes, Señor, tú los vas a cumplir. Y tú quieres que a pesar de que estemos en circunstancias, Señor, que te creamos, que tú eres todopoderoso, que tú estás entronado y que por encima de ti no hay nada, que tú todo lo ves, Señor. Señor, bendito sea tu nombre, te damos gracias por ser tan bueno, Señor amado. Gloria al nombre del Señor.